Bueno, este cuerpo de obra que estoy mostrando acá se fue gestando de un modo bastante desordenado. Lo que hay acá reúne cosas que fui haciendo, algunas pocas que fui haciendo medio salteado hace ya varios años. Y después, bueno, obras que hice específicamente ya cuando tenía la fecha, ¿no? para mostrar ahora en 2021. Hasta el 2015, en esa última muestra que hice, lo que había mostrado era una serie de pinturas de islas que yo hacía, es decir, paisajes, le digo islas, pero son unos paisajes que estaban como en el medio de la tela, ¿no? Y dejando como todo el resto del espacio de la tela en blanco, y una serie también de algunos inventarios, ¿no? Es decir, pinturas de objetos, ¿no? De cosas cotidianas o de cosas de todo tipo, que también estaban flotando siempre en la tela en composiciones distintas, ¿no? A partir de ahí empecé a hacer algunos paisajes ya como si empezara a acercar el punto de vista, ¿no? de eso que pintaba en ese formato de isla, y empecé a hacer unos paisajes que, bueno, son parte de lo que se ve acá, paisajes sin línea de horizonte. Esa era como la primera idea que se me había ocurrido, ¿no? Después empecé a ver que esos paisajes eran como si fueran el mismo, ¿no? El mismo que continuaba, ¿no? Por fuera del marco del cuadro. Y bueno, eso también me dio la idea para empezar a pintar con ese concepto, ¿no? Como si fuera un mismo paisaje que se va construyendo, se va expandiendo más allá del marco del cuadro, y donde van reapareciendo partes de paisajes anteriores, partes de paisajes pintados por otra gente, ¿no? Partes nuevas. En algunos de los cuadros que están acá, en dos de los que están exhibidos, lo que hice fue tomar imágenes de dos artistas viajeros, puntualmente de Mauricio Rugendas y de Adolf Metfessel, y me interesó eso como retomar a esos artistas que habían encarado como el paisaje o la vista, ¿no? con ese criterio, con ese afán científico, ¿no? Que eran pintores que venían con una formación que era producto de toda una tradición, ¿no? Es decir, pintaban lo que sabían pintar también, ¿no? Entonces me pareció interesante retomar como algunas imágenes que primero me las empecé a encontrar como un poco de casualidad, y con fragmentos de esas imágenes ir componiendo otras mías. Otras de las pinturas que forman parte de esta muestra son interiores, ¿no? Escenas como de taller, escenas que se vinculan a la producción de la pintura, donde aparecen objetos cotidianos, no es que sean recreaciones de mi taller ni nada por el estilo, pero aparecen elementos cotidianos, algunos de los cuales sí me son familiares, pinturas, otros cuadros, ¿no? Cuadros míos, cuadros anteriores, y también algunas referencias a obras de algunos otros artistas. Bueno, como decía, refieren al momento de producción de la pintura y apelan a ese recurso, ¿no? del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Que me parece digamos, a mí y en la historia del arte también eso sugiere como una reflexión acerca del espacio, ¿no? Del interior y el exterior, si en los paisajes, ¿no? Aparecen esos territorios como extendidos, muy amplios, ¿no? Espacios exteriores. Acá justamente el marco del cuadro lo que hace es terminar de cerrar el espacio de una habitación, ¿no? Una habitación en la que se generan distintas aberturas, ¿no? Cuadros, como decía recién, o también una ventana. Y todo eso me interesa porque siempre hacer un cuadro implica como esa separación, ¿no? de un espacio particular, ¿no? Como aislar de la realidad un rectangulito, bueno, lo que sea, ¿no? En donde sucede otra cosa. Las otras obras que completan esta muestra son tableros, ¿no? Sí, digo tableros porque son, yo trabajo en mi taller sobre un MDF que está amurado a la pared, y ahí es donde pongo las telas, y lo que sucede en esas pinturas es como una copia de eso, ¿no? Hacer de eso, que es lo que está detrás de la representación, detrás de la pintura, hacerlo motivo principal de un cuadro. También tiene que ver con toda una tradición del trampantojo, ¿no? Como algo del pasado, ¿no? Pintar algo que sea en cierto grado mimético, ¿no? Y a eso ayuda mucho el carácter plano que tienen, ¿no? Las cosas que están pintadas ahí. Es un tablero donde lo que hay es rastros de pintura, ¿no? de supuestos cuadros
que fueron pintados sobre esa superficie, rastros de grampas, ¿no? Con las que estaban clavadas esas telas, pedazos de cinta pegadas, ¿no? Todas cosas planas que están sobre esa superficie del cuadro que lógicamente también es plana. Lo que me interesa es eso, es como un poco una antiimagen, ¿no? Es lo que está por detrás, antes, ¿no? de la pintura y lo que está después también. En cuanto al detalle en las pinturas, al detalle me refiero a la descripción, ¿no? de algunos elementos. Muchas veces esos elementos son pequeños, ¿no? con relación a una persona. No sé del todo por qué me interesa eso, ¿no? Pero quizá porque es algo que atrae de alguna manera al espectador, no lo obliga a quedarse un momento más ahí enfrente de la pintura, a buscar un poco, ¿no? A sumergirse un poco adentro de un cuadro que parece algo tan separado, ¿no? de nosotros. En la sala de atrás, junto a una pintura, se exhiben dos videos, ¿no? que están en relación en relación directa, digo, a los paisajes que aparecen en esta sala, que es un trabajo que yo estoy haciendo, estoy haciendo porque está en proceso y espero que derive en otras cosas, con un programador que se llama Felipe Sánchez. La idea es esta cuestión como de un paisaje infinito, ¿no? Una imagen un paisaje que se extienda indefinidamente, ¿no? Que no esté limitado por el marco, ¿no? o que esa limitación del marco sea circunstancial, pero que el paisaje continúe. Y lo que trabajó este programador, Felipe, es algo similar, digamos, a lo que yo hago con las pinturas, ¿no? con los cuadros que están acá, ¿no? Cuando yo decía que tomo fragmentos para algunas de las pinturas, fragmentos de otros pintores y los voy combinando con algunos elementos míos, por ejemplo, de pinturas mías, o los voy pintando distinto, ¿no? Como modificando la manera también, producto de que no estoy viendo las pinturas en vivo y de que las estoy viendo mediadas por otro dispositivo. Lo que sucede en esos videos tiene que ver con un algoritmo que hace básicamente lo mismo que hago yo cuando pinto, que va combinando fragmentos, en ese caso detalles de pinturas mías, y los va combinando y generando aleatoriamente partes nuevas que son producto de la mezcla, ¿no? de eso. Lo que está exhibido es como una especie de traveling, ¿no? en vertical, pero como te decía recién, esas imágenes, la idea es que se extiendan no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también hacia los lados y que sea un proceso abierto, ¿no? que sigan creciendo. En cuanto al montaje, empezó a aparecer la idea, ¿no? de tratar de a través del montaje como, no replicar, pero sí hacer un cierto guiño a lo que sucede en el interior de esas pinturas de interiores, ¿no? Entonces hay por ahí algunos juegos desde el montaje, algunos diálogos que se establecen entre una pintura y otra, a través de relaciones como geométricas, ¿no? de la manera en la que están colgadas. El cuerpo de obra que está mostrado acá no lo hice en su totalidad pensando en que iba a formar parte de una muestra, ¿no? De hecho, algunas cosas empezaron siendo como pruebas y quedaron ahí un poco abandonadas y las pude retomar después. Y en ese sentido, para mí, poder mostrar ahora todo junto implica tomar alguna distancia de esas producciones, ¿no? De lo que en principio veía como algo medio heterogéneo, pero después me di cuenta que no lo era en absoluto, y verlo de otra manera, ¿no? Como decía, como con un poco más de distancia, y lo que me permite pensar también en las cosas siguientes para hacer, ¿no?